Miércoles en FM Millennium, momento de Humanos con Recursos. Como todas las semanas, mi nombre es Matías Guini y lo vamos a acompañar para hablar del mundo del trabajo, el mundo del empleo hoy en Argentina. Vamos a tener, como es costumbre, la búsqueda de la semana para más adelante y también vamos a estar conversando en vivo, como todos los miércoles, con un invitado sobre, en este caso, más que el mundo del trabajo, lo que tiene que ver con el desarrollo profesional y una competencia que hoy en día se busca mucho en todo tipo de tarea que tiene que ver con el liderazgo. Y bueno, vamos a tener, como hacemos en momentos del año, una palabra un poco más académica. Hoy nos va a acompañar un profesor, ahora vamos a presentar, para hablar sobre lo que tiene que ver con el liderazgo, ¿no? Bueno, sin más, hoy nos acompaña Rodolfo Rivarola, que es el decano del IAE Business School, Universidad Austral. Bueno, buen día Rodolfo, ¿cómo andás? Buen día, Matías, muchas gracias por la invitación y felicitaciones por el programa, como siempre. Bueno, una vez al año siempre nos hacemos este espacio para conversar un poquito con una palabra que viene del claustro, ¿no? Pero bajado a la realidad y un poco, Rodolfo, sé que en la universidad, en el IA y también por tu especialidad, trabaja mucho el tema de liderazgo, vamos, que es una problemática súper presente, ¿no? En las empresas, en todo tipo de organización. Y siempre parte de un lugar que es trillado, vamos a decir que es trillado, pero la gente se pregunta porque cuando alguien quiere crecer surge esto de, bueno, el líder. Yo tengo que nacer siendo líder, lo puedo aprender, ¿cómo lo aprendo? A ver, yo encontré una nueva respuesta a esto, porque Bien, siempre no, vienen con la misma pregunta si se nace o se aprende, y entonces mi respuesta es que todos nacemos líderes. bien, ¿y por qué es eso? ¿Y por qué hay líderes mejores que otros entonces? En realidad la gran confusión está en la palabra. Como lo hemos hablado muchas veces, tenemos que dejar de hablar de líderes y tenemos que hablar más de liderazgo. Si querés, hay personas en posiciones de autoridad, que son las que generalmente reciben el nombre de líderes. Tradicionalmente eran los señores feudales o eran las autoridades gubernamentales o en las tribus eran los caciques. Eh, Hoy en día agreguemos, Bárbara Kellerman, por ejemplo, habla de que el entendimiento del líder no puede quedar de lado tanto del contexto como de los seguidores. De los followers. De los followers, exactamente. Y me parece que hoy en día todo lo que nos ha traído por un lado, las nuevas generaciones, que terminan en muchos casos siendo quienes ocupan estos lugares de liderazgo y también son mucho más los followers, son quienes le dan la autoridad al líder. Y las nuevas generaciones, ahí me diste pie. Hablaste también de la época feudal y la historia. Hoy este liderazgo, hablando más propiamente, es distinto, requiere competencias distintas, requiere una gestión distinta para liderar estas nuevas generaciones de lo que era tiempo atrás. Imagino la tecnología como medio de Sí, comunicación. absolutamente, absolutamente. El contexto cambió mucho. Ahora tenemos a todo lo que tiene que ver con la globalización, con la digitalización, ha democratizado muchísimo el conocimiento. Ayer discutíamos con un tema muy de hoy en día, ¿no? Vos vas al médico, te hace un diagnóstico, vos volvés, abrís Google, mirás, buscás distintas fuentes y casi que te sentís igual de médico y le empezás a cuestionar al médico cosas a partir digamos, de lo que podés buscar en internet. Entonces hay una democratización, a veces en abuso. Así que imagínate todo lo que tiene que ver dentro de las organizaciones con lo que se le otorga, que es la autoridad. La autoridad es ese poder que quien está en la posición o sea, lo que se llaman líderes, tienen para poder movilizar la organización. O sea, sin autoridad no hay líder. Sin autoridad, a veces tenés autoridad formal y a veces tenés autoridad informal. La confusión es llamarle líder a quien tiene autoridad para movilizar. Perfecto. Pero sin autoridad no hay liderazgo. Bien. Y yendo a lugares tal vez comunes, vos sabés que hay mucha gente que tal vez nos está escuchando del otro lado, que maneja gente, que quiere manejar gente, y dice, bueno, ¿por dónde empiezo para, de hecho, cuando uno estudia, ¿no?, programas de liderazgo, lo que fundamentalmente la gente va a buscar es, bueno, enséñenme cómo puedo hacer mi tarea mejor,
¿qué cosas claves tengo que hacer para hacer un buen, bueno, para conducir gente, vamos a ponerlo de manera... Yo te lo divido en dos. Por un lado está todo el tema de expertise y por otro lado está todo el tema de movilización. El expertise es para los problemas que ya tienen una solución. ¿Que sería el conocimiento técnico? Es el conocimiento técnico. Entonces, tiene una solución, es muy importante quien está en una posición de autoridad tenga un conocimiento respecto de aquellos problemas que aparecen. Eso suele ser lo más fácil y es lo más tradicional. Claro. Ahora, después tenés todo lo que son los desafíos de aprendizaje. Entonces ahí yo resalto tres cualidades que es importante para que las personas puedan liderar procesos de aprendizaje organizacional. Entonces, la primera es una mirada sistémica. Sin una mirada de todos los distintos integrantes que conforman el problema, es muy difícil poder movilizar. Entonces hay que integrar y hay que ver cómo orquestar el conflicto. Sería como la visión global, de alguna manera. Sí, una visión de todos, digamos, de los distintos stakeholders, y no solamente de uno o priorizando. Y cómo interactúan, o sea, no quedarse, mirar, está bien, mirada global. Bueno, el segundo tema es un estómago que soporte tensión. ¿Cómo es eso? Y hoy quienes están en posición de autoridad necesitan soportar tensión porque justamente estos problemas de aprendizaje requieren una atención que debería ser productiva. Ahí está, puede ser porque a muchos les cuesta ser jefe, ¿no? En la famosa si te gusta el durazno, o sea, ser jefe implica tener estómago, ¿no? Implica tener estómago porque justamente tenés que orquestar conflictos. Tenés que orquestar fundamentalmente conflictos de valores, posiciones antagónicas. Entonces, no solo alcanza con tener una mirada sistémica, tensión, sino que necesitas un estómago que soporte tensión. ¿El tercero? Y el tercero es poder anclar los desafíos de un equipo a un propósito. Marcar el rumbo con un propósito que trascienda sería. Te diría, no es un tema de rumbo, es un tema del para qué estamos juntos. Okay. Para qué, cuando vos tenés un para qué, te metés en estos desafíos que son conflictivos. Y todo esto, me decís, es para resolver aquellos problemas que no son técnicos conocidos, ¿no? O sea, que sacan la agenda. Exactamente. Bien, y te hago, esto sería lo que tendríamos que tener como líderes, y ahora más cortito, en tu experiencia vos debes ver a muchos CEOs, muchos gerentes generales, si podrías resumir, yo sé que a veces la explicación académica es un poco más amplia, pero ¿cuál es el error más común que vos ves en alguien que tal vez dirige una compañía, posición de máxima responsabilidad, que vos decís, uy, esto pasa siempre? A ver, uno de los más comunes tiene que ver con no devolver el trabajo. La gente de un equipo suele encontrar un montón de maneras de poner los trabajos de aprendizaje, los trabajos conflictivos en los hombros de los líderes. Y hay un mal entendimiento de hacerse cargo que muchas personas que estamos en posición de autoridad nos convencemos de que estamos poniendo la cara, nos estamos haciendo cargo, nos estamos cargando la mochila. Y la verdad es que si el problema es de un sistema organizacional, de un equipo o de una comunidad, o incluso de un país, los que lo tenemos que resolver somos los que estamos integrando eso. Entonces, cuando viene la persona al jefe a buscarle la pregunta, lo mando de vuelta, ¿sería? Totalmente. ¿Y qué le digo? ¿Qué le digo? Me dice, ¿cómo hacemos esto? Tráeme alternativas, sentate con aquella persona que tiene el conflicto y vengan a ver cómo lo resolvemos. Llamá al otro, porque muchas veces viene y te dice, no, porque de tal área no están respondiendo. Bueno, traigamos a la otra área y hacer las preguntas, devolver, poner en los hombros de los demás la tarea que es necesaria. Y cuando sucede eso, está ese momento de tensión, porque seguramente juntás interlocutores que no piensan igual. Porque a los colaboradores les encanta poner en los hombros de sus jefes o jefas este peso. Víctima. Es una forma de victimismo, exactamente. Y tienen enormes herramientas. Las dos más conocidas son la seducción, ¿no? Entonces se acercan y dicen, vos que sos la mejor jefa del mundo y que sabés de esto, ¿qué habría que hacer? Claro. Y la jefa entra como por un tubo y en realidad la jefa debería decirle, no sé, cuáles son las propuestas, cuáles son las alternativas, qué valores están en conflicto, qué criterios estás usando. Te doran la píldora, dicen. Te doran la píldora. Sí. La segunda es la agresiva.
Es decir, che, a vos te pagan para esto, ¿no? Epa. Vos deberías saber de esto. Vos que ganás más. Vos que ganás más, vos que estás ahí. Justificá tu sueldo. Exactamente. Mirá. Y no, y la respuesta es, justamente a mí me pagan para que yo haga que vos y tus pares se expandan y traigan una solución mejor. De todas formas, para ir redondeando esta parte, hay empresas u organizaciones donde funciona eso, ¿no? Porque esto implica esta propuesta que vos planteás, está en un contexto donde si la empresa hace que ese jefe tenga que dar la respuesta, es más difícil, ¿no? Bueno, hay culturas organizacionales que son claro, mucho más jerárquicas o organizaciones o industrias que son mucho más técnicas. Claro. Entonces, bien. Privilegian el conocimiento técnico. Bueno, estamos conversando con Rodolfo Rivarola, que es el decano del IAE Business School, una de las una escuela de negocios tal vez más prestigiosa de la Argentina, sobre lo que es liderazgo. Vamos a dejar para después de la búsqueda y después de una pausa alguna situación que tiene que ver con cotidiana, tal vez del deporte, donde hay tanto, ¿no?, de liderazgo, para entender un poquito más estas cuestiones. ¿Te parece, Rodolfo? Perfecto. Bueno, vamos entonces a una pequeña pausa y después venimos con la búsqueda de la semana. Y seguimos en Humanos con Recursos, este miércoles conversando con una mirada más académica con Rodolfo Rivarola, que es decano del IAE Business School, sobre liderazgo y también su aplicación al día a día, ¿no? Porque esto no es solamente algo propio de los gerentes generales, CEOs, sino cualquier persona que tiene un trabajo, mismo en cualquier tipo de organización, ¿no? Mismo en una familia hay roles de liderazgo. Pero quería llevarte, Rodolfo, a un ejemplo práctico. Yo sé que estás en el mundo del deporte y para aquellos que siguen también el deporte, en Millennium o en otros lugares, sabés que el sábado pasado, sí, los Pumas jugaron contra el seleccionado de Australia, un partido que venían ganando cómodamente, ¿no? Creo que 31-7. Después terminaron perdiendo de manera increíble, dándolo vuelta los australianos, los Wallabies. Pero quería compartirte la situación que se dio en el entretiempo, ¿no? Cuando el entrenador de los Wallabies, el seleccionado australiano de rugby, creo que es Michael Chica, la cámara toma una situación en el vestuario donde él se lo ve de una manera muy enérgica, sin sonido, ¿no? Pero se ven los gestos, haciendo algo que hizo que evidentemente el segundo tiempo cambie la foto radicalmente, más allá de la performance de los argentinos que seguramente tuvieron una bajada en su nivel. Pero te planteo esto porque como líder se dio una situación especial, ¿no? Donde uno puede pensar que a veces el líder tiene que dar un puñetazo en la mesa, algo tocó. El otro tema de corregir en público, ¿no? Porque evidentemente parecía retando, pero bueno, toda esa situación me lleva a entender el liderazgo y qué podemos aprender de ese caso que para mí es muy interesante desde el lugar del estudio, ¿no? Bien, a ver, es muy interesante tener el video en donde se ven los gestos y no se ven las palabras, ¿no? Se ve un equipo que están todos sentados, salvo 5 personas que son los referentes del equipo, que están de pie. Es verdad, sí. Y se ve el entrenador en el medio arengando, gritando, moviendo los brazos, gesticulando. Cheika es un entrenador que habitualmente se lo ve hacer este tipo de gestos cuando está mirando los partidos. Entonces, a ver, una cosa que es sin duda que funcionó tiene que ver con la conexión. Un líder no puede estar desconectado y la conexión siempre es emocional. El punto acá, como a pensar, tiene que ver con dos cosas. Uno, ¿cuál era la emoción? Y dos, ¿cuál era la cultura de ese equipo? Claro. Entonces, vos tenés muchas veces una cultura organizacional que valida cierto tipo de emociones y ayuda a encontrar comportamientos que llevan a resultados exitosos. Entonces, uno podría decir con el resultado de lo que terminó pasando, funcionó. La mejor hipótesis sería que él acudió a temas que tienen que ver con los valores del equipo. En un momento se lo ve sacudir una camiseta, él también fue jugador hasta hace poco. Entonces, vos ves a un entrenador que baja al nivel de los jugadores, que acude a lo emocional, acude a los valores, y entonces toca el corazón de los jugadores que entran a la cancha y cambian. Ahora, hay momentos entonces donde, que entiendo son excepcionales, porque esto era un papelón para ellos,
donde hay que hacer ese último recurso, porque si lo haces siempre, ¿también funcionaría o deja de ser esa situación? Bueno, lo que pasa es que las respuestas tienen que ver con las situaciones. Entonces, vos pensás que era la primera vez que los Pumas tenían una diferencia tan grande con un seleccionado de primer nivel. Nunca tuvieron esa diferencia. Entonces, y se veía claramente que los Wallabies no estaban jugando bien, no estaban dando el 100 por 1. Ahora, también otra hipótesis puede ser, o sea, que la emoción que haya estado ahí haya sido más que un desafío, que hubiera sido una buena emoción, un desafío de decir, miren el gap que hay entre lo que ustedes pueden hacer, Lo que están haciendo. apoyado en los valores que tenemos compartidos y lo que están haciendo. Ahora, otra cosa hubiera sido como un reto agresivo, diciéndoles, echándoles en cara, despersonalizándose él, corriéndose. Bueno, a veces la arenga, el grito y demás no causa efecto cuando no es creíble. Ahí está el tema también de que decías vos de la autoridad que le dan a él. Y también es interesante esto que decías vos, que había 4 o 5 jugadores, lo que se llama comúnmente los referentes, que estaban de pie. Como que de alguna forma, no sé si avalando o incorporándolos él en el discurso, ¿no? La verdad es que mi lectura es como que se estaban haciendo cargo, como Claro. que habían dado un paso adelante y estaban de pie frente a esto, ¿no? Y una más, que es lo que te dije al principio, un lugar común en el liderazgo es los elogios en público y las reprimendas en privado. Acá él sabía que lo estaban filmando porque no es un entrenador que nació hace poco y sin embargo él hace, no sabemos qué hizo, pero obviamente no estaba contento, algo en público, ¿no? ¿Cómo te suena eso? Bueno, a ver, es una situación extraordinaria, ¿no? Él podría haber pedido que dejaran de filmar, Claro. pero bueno, yo no sé hasta qué punto, porque se lo ve muy emocional, hasta qué punto él fue consciente de esto. Capaz de Incluso pensándolo, digamos, dándole una hipérbole a esto, podría haber llegado a que él está mandando un mensaje también con esto. Claro. Mirá lo que está pasando en el vestuario de nuestros rivales, ¿no? O sea, la televisión está en todos lados, siempre hay algún asistente o alguien que Claro. le pueda hacer llegar esta información tanto a los Pumas como a los entrenadores de los Pumas. Bueno, me pareció interesante, ¿no? Una situación que habla mucho del liderazgo y que lo saca del mundo de la empresa al mundo del deporte. Aprovecho la última, Rodolfo, te llevo a otro plano, nada que ver, situación del desempleo, Argentina. Y siempre, más allá de lo que pasa hoy coyunturalmente, hay un gap estructural en nuestro país, ¿no? Y siempre tengo la duda, ¿no? De cómo resolverlo esto de fondo y cómo deberían interactuar lo que son las compañías, desde su necesidad, desde su provisión de oferta laboral, el Estado, pero también el sector de la educación, ¿no? Con todas sus escalas. Estando vos en ese lugar, ¿qué hacemos para tratar de solucionar esta situación de desempleo y qué puede aportar una universidad en términos de solución? A ver, lo primero que te digo es que este claramente es uno de estos desafíos que hablábamos en el otro bloque de aprendizaje, donde están involucrados el gobierno, la empresa, el sindicato, las universidades y también los empleados. Entonces ahí cada uno tiene una cierta fase de responsabilidad en qué dinámica hay hoy en esto, ¿no? Y para mí, frente al problema del desempleo, el primer error es que cada uno de estos muchas veces veo que está apuntando los dedos acusadores hacia otro. Y generalmente con razón, ¿no? A veces uno dice, bueno, pero la empresa no está invirtiendo, no está tomando. La empresa dice, bueno, pero el gobierno no me da ciertas facilidades en cuanto tanto a los impuestos como a las leyes laborales. El gobierno dice, bueno, sí, pero los sindicatos no están apretando, no ayudan. Todo termina cayendo, bueno, se le puede decir que la universidad en algunos casos está más desactualizada respecto a lo que propone. Y claramente el empleado está ahí viendo a ver de qué manera se alía con alguno de estos jugadores. Entonces, para mí lo primero es dejar de estar apuntando los dedos y tratar como de tener un plan común. Lo que pasa es que tener un plan común supone que cada uno empiece a mirarse a sí mismo y ver qué tiene que soltar para encontrar algún propósito común, de modo de que esto dé cierta durabilidad en el tiempo. Y creo que parte de lo que está haciendo el gobierno al armar mesas
por industrias, algo de esto tiene que ver. Pero claramente si ahí no entran los distintos jugadores, y ya yendo a lo que me preguntás de la universidad tiene como un gran desafío de pensar cuáles son las competencias necesarias para el futuro. Claro. Entonces ahí para el futuro, perdóname, para el futuro del país, para el futuro no, ahí también está, porque ¿qué va a necesitar el país y qué estamos dando nosotros, no? A ver, la verdad es que cuando vos agarrás el tamaño de un país como el nuestro y la cantidad de universidades que hay y demás, hay lugares para todos. A veces no está toda la información distribuida. Claro. Hay muchas cosas que algunas universidades tienen que aprender más que otras, pero ahí yo creo que se podría privilegiar qué es lo que necesita el país sin ir en detrimento de la vocación que tiene cada uno. Obvio, está muy bien. Bueno, se nos acaba el tiempo, Rodolfo. Síntesis final para hablar del líder jefe, ya no sé, ya me perdí, pero liderazgo, pero aquellos que tienen que dirigir personas sería una buena definición. Esto de tener una mirada sistémica, de tener estómago, me gustó, para soportar la tensión que implica dirigir gente y el propósito que uno tiene que marcar, y acordarse que el error más común es dar la respuesta, ¿no? Ya me llevo que cuando viene con una pregunta, pum, tipo paredón, los mando de vuelta, frontón. Exacto, contenerlos, pero devolverles el trabajo. Una cosa es contenerlos emocionalmente y otra cosa es el trabajo que tenés que hacer, lo tenés que hacer vos. Claro, está bien, le doy un abrazo y lo mando de vuelta con que contenerlo. Bueno, gracias Rodolfo, como siempre, la mirada de lo que tiene que ver del sector académico aplicada a la realidad siempre queda poco el tiempo, porque esto no es un aula, pero aquellos que les interese pueden ampliar esto, ¿no? Una cosa, si querés, si estás entre líder, jefe y demás, pensá en movilizadores. La movilización tiene que ver con lo emocional, tiene que ver con la conexión, y me parece que hoy todas las personas que estamos en contacto con gente, tanto como jefes, jefas o como reportes o seguidores, tenemos que conectarnos. Para mí eso es lo central. Hay que movilizar. Bien, muy bien. Bueno, gracias de vuelta, Rodolfo. Y nosotros nos estaremos encontrando de vuelta la semana que viene, como todos los miércoles, en Humanos con Recursos, el espacio para hablar del mundo laboral aquí en FM Millennium.